Nunca imaginé que me vería obligada a seguir viviendo en la casa de mi infancia a los 28 años. Claro, tenía mis razones. Mi trabajo como diseñadora gráfica freelance me permitía trabajar de forma remota, y al ser el alquiler mucho más barato que cualquier apartamento en la ciudad, simplemente tenía sentido. No estaba pasando por dificultades económicas, pero tampoco estaba nadando en dinero. Quedarme en casa era conveniente. Me permitía ahorrar, mantener mis cosas almacenadas y hacer la vida un poco menos complicada. Además, mis padres siempre parecían contentos de tenerme cerca. O al menos, eso creía yo. Mis padres, Margaret y Greg, eran buenas personas. Bueno, lo intentaban. Tenían sus defectos, como todos, pero había cierto nivel de confort al vivir bajo su techo. Margaret, mi madre, era cálida pero a veces un poco dominante. Nunca pretendía ser asfixiante, pero a veces se sentía como si no pudiera respirar sin su constante presencia. Greg, por otro lado, era más pasivo, siempre aceptando lo que Margaret decidiera. No se involucraba demasiado en los dramas familiares, lo cual probablemente era para mejor. Eso no significaba que no tuviera opiniones, simplemente no era del tipo que las expresara. Y luego estaba Rachel, mi hermana menor. Rachel siempre había sido la niña favorita. Era a quien todos adoraban, a quien, a los ojos de nuestros padres, nada se le podía reprochar. Solía pensar que era yo la que estaba amargada, pero después de tantos años me di cuenta de que era verdad. Rachel podía hacer lo que quisiera, y todos la aplaudirían, sin hacer preguntas. Ella tenía 2 años menos que yo y, para nuestros padres, siempre sería su bebé. Claro que no siempre fue así. De niños solíamos ser muy unidas. Recuerdo los días de verano en que andábamos en bicicleta por la calle, teniendo pequeñas peleas pero siempre reconciliándonos antes de la cena. Pero a medida que crecimos, las cosas empezaron a cambiar. Yo me volví más independiente, enfocándome en la escuela y, eventualmente, en mi carrera. Rachel, en cambio, se quedó cerca de casa, apoyándose en nuestros padres tanto emocional como financieramente. Tenía una actitud despreocupada hacia la vida, siempre pensando que alguien se encargaría de ella. Al principio, eso no me molestó demasiado. Yo estaba ocupada con mi propia vida. Mi trabajo freelance consumía la mayor parte de mi tiempo. Me permitía retirarme a mi habitación, mi santuario. Era una habitación pequeña, pero con los años la había hecho mía. Tenía un viejo escritorio que había heredado de mi abuela, una silla acogedora en la que pasaba horas dibujando, y mi cama, encajada en un rincón, donde podía desaparecer. No era gran cosa, pero era mía. O al menos, lo era. Hasta que todo cambió. Rachel anunció que estaba embarazada de la manera más dramática posible. Todos estábamos sentados alrededor de la mesa y, de repente, ahí estaba. «Voy a tener un bebé», dijo, como si el mundo no acabara de cambiar bajo mis pies. Los rostros de mis padres se iluminaron. Margaret estalló en lágrimas, abrumada de alegría, mientras Greg soltaba una suave risa y le daba una palmada en la espalda a Rachel. Hubo abrazos, felicitaciones y todo el típico alboroto. Todos celebraban este nuevo capítulo en la vida de Rachel. Y aunque yo traté de alegrarme por ella, un nudo de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. Lo podía sentir, esa vieja y familiar sensación de que una vez más iba a ser dejada a un lado. No es que estuviera en contra de la idea de que Rachel tuviera un bebé. Me sorprendió un poco. Claro, Rachel siempre había sido tan despreocupada, y esto se sentía como un giro repentino en su vida. Pero la manera en que nuestros padres la mimaban y le colmaban de atención, era como si se hubieran olvidado de que yo estaba en la misma casa. La forma en que Greg se inclinaba hacia adelante, con los ojos brillando de orgullo, mientras Margaret hacía planes para un baby shower, hacía que mi pecho se apretara con algo que no lograba identificar. Quizás fuera celos, o tal vez era simplemente la realización de que Rachel estaba a punto de recibir todo el amor
y la atención que siempre había anhelado. Y yo quedaría relegada al fondo, como siempre. Una semana después, entré en la cocina y encontré a mi madre al teléfono con alguien, con una voz inusualmente aguda y emocionada. No era mi intención espiar, pero no pude evitar escuchar su conversación. Sí, estaba pensando en mudar a Rachel a la habitación de invitados para poder convertir su antigua habitación en el cuarto del bebé. Está más cerca de las demás habitaciones y sería perfecta para el bebé. Por supuesto, tendremos que hacer algunos cambios, pero nos hace felices hacerlo. Estamos ansiosos por consentir a ese bebé. Consentir al bebé. Eso fue todo lo que necesitaba oír. La habitación de invitados estaba justo al otro lado del pasillo de mi habitación, pero tenía la sensación de que no era eso lo que tenían en mente. Yo ya había estado viviendo en mi antigua habitación de la infancia, pero estaba claro que ahora tenían planes más grandes para ella. Rachel lo iba a tener todo, y yo simplemente se esperaba que me conformara. Unos días después, Margaret me soltó la noticia de manera casual. Lily, estábamos pensando que Rachel va a necesitar la habitación en la que estás para el bebé. Vamos a mudarte abajo, al sótano. No es gran cosa, pero servirá. Después de todo, ya eres una adulta, y es lo mínimo que podemos hacer. Fue como un bofetón en la cara. ¿El sótano? La miré tratando de ocultar mi sorpresa. «Mamá, ¿quieres que me mude al sótano?», pregunté con la voz más baja de lo que pretendía. Ella asintió, sin inmutarse. «Estará bien, cariño. Es solo temporal, y el sótano tiene todo lo que necesitas. Además, nos dará más espacio para el cuarto del bebé. Incluso te ayudaremos a instalarlo, no te preocupes». Tragué mis palabras. El sótano no era un lugar para mí. Era oscuro, húmedo y separado del resto de la casa. Pero sabía que era inútil discutir era el momento de Rachel. Y se suponía que yo simplemente debía apartarme. Esa era la regla tácita. Me senté, con la mente acelerada. La ira silenciosa comenzó a hervir dentro de mí. Había crecido allí, pasado toda mi vida en esa casa. Y ahora se esperaba que empacara mis cosas y viviera en un sótano. Porque Rachel necesitaba un cuarto para el bebé. Algo en la injusticia de todo despertó algo muy profundo en mí. Se suponía que debía aceptarlo sin protestar, pero no sabía cuánto tiempo más podría aguantarlo. A la mañana siguiente, desperté con el olor a tocino friéndose en la cocina. Era algo extraño de notar, pero se sentía como un marcado contraste a los pensamientos pesados que habían rondado mi cabeza toda la noche. Me incorporé en la cama, mirando alrededor de mi habitación, las paredes, los muebles, las ventanas que habían sido míos durante años. Todo el espacio se sentía de repente ajeno. Era como si pudiera sentir el peso del embarazo de Rachel presionando en él, a pesar de que ella aún no había llegado a mi puerta. Me levanté y me dirigí a la cocina, donde mi madre y mi padre estaban sentados a la mesa, hablando sobre el gran anuncio de Rachel. Estaban tan absortos en los detalles de nombres para el bebé, colores del cuarto y listas de compras que apenas notaron mi presencia. No quise interrumpir, así que simplemente me serví una taza de café y me senté a la mesa, observándolos en silencio. Ellos estaban tan felices y yo, No. Apenas había dado mi primer sorbo de café cuando el sonido de pasos detrás de mí me hizo girarme. Rachel estaba en la puerta, radiante. Ya irradiaba ese brillo que solo parecen tener las mujeres embarazadas, aunque estoy segura de que ese brillo provenía más de la atención que estaba recibiendo que del propio embarazo. «Hola, Lily», dijo alegremente, entrando y dándome un abrazo rápido y apretado. No me lo esperaba, y me puse tensa. «Así que mamá y papá ya están preparando todo para el bebé. ¿No es increíble?», añadió, con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Dejé mi taza, sintiendo que el estómago se me revolvía. «Sí», dije de manera seca. «Genial». Mi madre me miró y me lanzó una de esas sonrisas falsas. «Lily, cariño, hemos estado hablando sobre la habitación de invitados. Como necesitamos hacer espacio para el cuarto del bebé,
Estábamos pensando en mudarte al sótano. Saldrá mucho mejor para todos. Me quedé paralizada. ¿El sótano? Mi mente se quedó en blanco de inmediato. Había vivido en mi habitación durante años, mucho antes de que Rachel siquiera pensara en mudarse con nosotros después de la universidad. Ahora se suponía que debía renunciar a ella porque Rachel estaba embarazada. No tenía ningún sentido. Pero no es que pudiera discutirlo. Había visto cómo se iluminaba el rostro de mi madre al hablar de Rachel y el bebé. Era como si yo ya no existiera en la misma casa. ¿Quieres que me mude al sótano?, pregunté, con una voz más fría de lo que pretendía. Miré a mi madre, luego a Rachel y de nuevo a mi padre. «Cariño, estará bien», dijo Margaret, sin mirarme realmente mientras removía su café. «Es solo una solución temporal. Y necesitamos esa habitación para el cuarto del bebé. Está más cerca de las demás habitaciones y tendrás todo el sótano para ti. Será acogedor». Rachel, que había permanecido en silencio, añadió con una sonrisa traviesa y un toque de suficiencia. «Tendrás tu propio espacio allá abajo. No es como si estuvieras en un armario o algo por el estilo». Su tono trataba de ser amigable, pero había una arrogancia en él. Sentí que mi sangre empezaba a hervir. «¿Y qué pasará exactamente con todas mis cosas?», pregunté. «¿Planean simplemente mudarlo todo?». Ya conocía la respuesta, pero necesitaba oírla en voz alta. «Bueno, te ayudaremos a mudarlo al sótano. Es un espacio más grande de lo que piensas en realidad», dijo Margaret, claramente más concentrada en el futuro cuarto del bebé que en cualquier otra cosa. «No te preocupes, cariño. Te irá bien». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Te irá bien?», repetí, con la voz subiendo. «He vivido en esta habitación durante años. ¿No se supone que debo dejarla por el nuevo cuarto del bebé?». Rachel se estremeció, pero rápidamente su expresión se endureció. «Tú no necesitas esa habitación, Lily. Eres adulta. Puedes soportar un pequeño cambio». La forma en que lo dijo, como si no fuera gran cosa, hizo que mi estómago se revolviera. No era adulta de la manera en que yo lo era. Yo había trabajado duro para todo lo que tenía, mientras que a ella le habían entregado todo en bandeja de plata. Y ahora me decía que renunciara a mi espacio, a mi privacidad, porque ella estaba a punto de tener un bebé. «No creo que lo entiendas», dije entre dientes. «Esto no se trata solo de la habitación. Es una cuestión de respeto. No soy una persona extra que se pueda mover cuando a ustedes les plazca». Margaret suspiró, como si yo estuviera siendo difícil sin motivo alguno. «Es solo una solución temporal, Lily. No siempre puedes tener todo como quieres. El bebé necesita su propio espacio. Y tú eres adulta. Así funcionan las familias. Estamos haciendo lo que es mejor para todos». Y así fue. No estaban ni siquiera escuchando. Rachel iba a obtener todo lo que quería, y yo se suponía que debía aceptarlo. Me levanté, arrastrando la silla que chirriaba fuertemente contra el suelo. «Lo solucionaré yo sola». «Gracias», dije, girando y saliendo de la cocina. Tenía que irme. Necesitaba espacio, tiempo para pensar. La idea de ser relegada al sótano, lejos de todos, me dejó un sabor amargo. Mis padres ya habían tomado su decisión. No se trataba de lo que era justo, sino de lo que era más fácil. Y lo más fácil era apartarme del camino. Caminé de regreso a mi habitación y cerré la puerta tras de mí. Las paredes de repente se sentían demasiado cercanas, asfixiantes. Cogí mi teléfono y comencé a hojear anuncios de apartamentos. Mis dedos se movían rápidamente. Tenía que haber otra opción. No podía quedarme allí. No de esta manera. Mientras revisaba los anuncios, empezó a formarse un pensamiento en mi mente. ¿Y si simplemente me fuera? ¿Y si me mudara y no mirara atrás? No les debía nada. Ellos habían forzado mi mano, y quizás era hora de tomar el control de mi propia vida. Mi corazón latía con fuerza ahora. Esto ya no era solo por la habitación, era por defenderme.
Levanté el teléfono lista para dar el primer paso. No perdí tiempo. Al día siguiente de aquella conversación con mis padres, comencé a empacar. No le advertí a nadie. No estaba dispuesta a explicarme otra vez. Solo necesitaba irme. El sótano era el último recurso, pero ya había tomado mi decisión. No iba a vivir así. Ya había encontrado un pequeño apartamento cerca de mi oficina, lo suficientemente grande para sentir que tenía espacio. El alquiler era un poco más alto de lo que pagaba en casa, pero ya no me importaba. Iba a hacerlo funcionar. Pasé los días siguientes reuniendo todo lo que me pertenecía, empacando mi vida. Fue más fácil de lo que pensaba. Mantuve mi mente ocupada con la logística, tratando de no pensar en lo mucho que estaba dejando atrás. Al menos tendría un lugar donde no tendría que justificar mi existencia. Nadie iba a decirme dónde podía o no podía vivir. La parte más difícil fueron las conversaciones que siguieron. En el momento en que mis padres se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, fue como si se encendiera un interruptor. Una tarde, mi madre me llamó a la cocina, con un tono más serio del que jamás había oído. «Lily, tenemos que hablar», dijo, con la voz tensa, cargada de una pizca de preocupación. «¿Realmente vas a hacer esto? ¿Te vas a mudar por una habitación?» Sentí cómo la culpa intentaba colarse en mí, pero no la dejé. «No se trata solo de la habitación, mamá. Es acerca de cómo me han tratado. De ser siempre yo quien tiene que adaptarse a las necesidades de los demás». «No seas ridícula», replicó Margaret, claramente ofendida. «Esto no se trata de ti o de tus sentimientos, se trata de Rachel y el bebé. Estás siendo egoísta». Parpadeé, sorprendida por la dureza de sus palabras. ¿Egoísta? ¿Me dices que soy egoísta cuando siempre has hecho todo lo posible para satisfacer cada capricho de Rachel? Mi voz se llenó de amargura. He vivido en esta casa más tiempo que ella. ¿Y ahora se supone que debo mudarme al sótano porque ella necesita un cuarto para el bebé? Está teniendo un bebé, Lily. Esto es diferente. La voz de Margaret se elevó. La frustración se notaba. Y tú eres una adulta. Deberías poder aguantarlo. Hemos hecho concesiones para ti y no puedes simplemente desecharlo todo. No pedí esas concesiones, le respondí. No pedí que me pusieran a un lado por culpa del bebé de Rachel. Ni siquiera me preguntaron cómo me sentía con esto. Ustedes simplemente tomaron una decisión y esperaron que la aceptara. Me levanté de la mesa, la frustración a punto de estallar. He terminado. Me mudo y no necesito su permiso. Margaret se quedó mirándome, atónita. Era como si no hubiera esperado que me defendiera. Greg, que había estado sentado en la encimera, no dijo nada. Simplemente sorbió su café, evitando mirarme a los ojos. Sentí el peso de su decepción, pero me negué a retroceder. No iba a ser yo quien se rindiera. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Evitaba a mis padres tanto como podía, dedicando mi tiempo a empacar mis cosas y organizar mi nuevo lugar. Cada vez que los veía, sentía ese silencio asfixiante entre nosotros. No sabía cómo cerrar esa brecha, pero tampoco quería hacerlo. No iba a disculparme por querer mi propia vida. Lo peor, sin embargo, fue que Rachel. Pude ver la forma en que se hacía la víctima en todo esto. La primera vez que la vi después de hablar con mamá y papá, me acorraló en el pasillo con una voz llena de falsa preocupación. «Lily, no entiendo por qué lo estás haciendo tan difícil. Sabes que mamá y papá solo intentan ayudarme con el bebé. Estás complicándolo todo más de lo necesario». Entrecerré los ojos, sintiendo el familiar pinchazo de resentimiento. «No se trata de ti, Rachel», repliqué de golpe. «Esto no tiene que ver con tu bebé o el cuarto del bebé. Se trata de cómo me han tratado durante años. No eres la única que importa en esta familia». Sus ojos se abrieron en una falsa sorpresa. «¿De qué estás hablando?», preguntó con una voz dulce, pero con un dejo que dejaba ver que disfrutaba la situación. «Siempre lo has tenido todo. Solo estás molesta porque ahora recibo menos atención. Supéralo». Apreté los puños, esforzándome por no perder la calma. «No estoy molesta, Rachel. Estoy harta de ser tratada como una segunda opción.
Así que no lo superaré. Me voy. Voy a vivir mi vida como yo quiero, no como tú o mamá y papá decidan. Rachel se quedó en silencio por un momento, antes de encoger la cabeza con una pequeña sonrisa de satisfacción. ¿Realmente crees que esto se trata de ti? ¿De verdad vas a alejarte de todo solo porque te molesta una habitación? Buena suerte con eso, ya verás. Te arrepentirás. No me molesté en responder. Había terminado. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que había tomado la decisión correcta. Unos días después, me mudé. No fue fácil, pero fue liberador. Renté una pequeña furgoneta. Empacé todas mis pertenencias y las llevé al nuevo apartamento. No era gran cosa, solo un pequeño lugar de 2 habitaciones con lo esencial, pero era mío. Se sentía como libertad. No miré atrás en la casa. Ni siquiera dejé las llaves en la encimera de la cocina, sabiendo que estaba cortando los lazos con el lugar al que había llamado hogar durante la mayor parte de mi vida. Estaba harta de ser el saco de boxeo de la familia, de vivir bajo la sombra de la constante necesidad de atención de Rachel. Pero irme no era suficiente. No iba a marcharme en silencio y dejar que todo pasara. Quería asegurarme de que entendieran el costo de lo que habían hecho. Y así, una noche, me senté y redacté una factura. Una cuenta por mi parte del alquiler, servicios y cualquier otro gasto que esperaban que contribuyera durante el tiempo que viví en casa. No pedía simpatía. Ni siquiera pedía una disculpa, solo quería que sintieran el peso de lo que habían hecho. Cuando la envié, supe que iba a cambiar las cosas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control. Habían pasado unas semanas desde que me mudé, y la vida seguía su curso, ¿no es así? A pesar del caos que había ocurrido con mi familia, había encontrado un ritmo en mi nuevo apartamento. Aún no había tenido contacto directo con mis padres desde aquella llamada de mi madre, pero ese silencio lo decía todo. Ahora me queda claro que no van a enfrentar la realidad de la situación. No se van a disculpar y ciertamente no admitirán que se equivocaron. Pero está bien. No necesito su disculpa. Poco a poco iba desempacando, transformando mi nuevo lugar en algo que se sintiera como hogar. Era pequeño, pero era mío. Tenía espacio para respirar, para pensar, y por primera vez en años, no me sentía asfixiada por el peso de las expectativas de los demás. Era una sensación extraña, esa independencia que tanto había anhelado. Me ponía al día con mi trabajo y, sin las constantes distracciones de mis padres o de Rachel, había sido más productiva que en meses. Incluso comencé a dedicarme más tiempo a mí misma. La otra noche salí a tomar algo con unos amigos, algo que hacía siglos no hacía. Se sentía tan liberador. No estaba cargada de culpa, ni con la sensación de estar fallando a algún estándar invisible que mi familia había impuesto. Solo era yo. Por primera vez en años, sentí que vivía para mí. Pero entonces, una tarde, sonó el timbre de la puerta. No era un sonido extraño en este apartamento, pero algo en ese día me puso tensa. Fui a la puerta, esperando ver a un vecino o quizás a un repartidor. Pero cuando la abrí, me quedé paralizada. Allí, frente a mí, estaban mis padres, Margaret y Greg. Ambos se veían algo agotados, como si hubieran pasado por algo. Pero su presencia hacía que mi estómago se retorciera entre la ira y el alivio. Esto no era una visita casual, de ninguna manera. «Lily», dijo mi madre en voz baja, dando un paso adelante. «¿Podemos hablar?» Dudé un momento. No sabía si estaba preparada para enfrentarlos, para lidiar con lo que fuera que querían, pero me hice a un lado, invitándoles a entrar. Necesitaba saber qué querían. «Por favor, siéntense», dije, tratando de mantener mi voz firme mientras señalaba hacia la pequeña sala de estar. Me sorprendió lo calmada que me sentía, más de lo que esperaba. Se sentaron y, por un momento, ninguno dijo nada. Mis padres se notaban incómodos, y pude ver la tensión en su postura. El rostro de mi madre estaba tenso, los labios apretados como si contuviera algo.
Greg, como siempre, no dijo nada, dejando que Margaret tomara la iniciativa. Hemos estado pensando, comenzó Margaret con voz más suave, vacilante, sobre todo lo que ha pasado. Y nos dimos cuenta de que quizá lo manejamos mal. Levanté una ceja. Esto era lo último que esperaba oír. ¿Se dieron cuenta? Después de tanto tiempo. Lo siento, Lily, dijo con la voz quebrada. Debimos haber sido más consideradas. Debimos haberte preguntado cómo te sentías. Estábamos tan concentradas en Rachel y el bebé, que no nos detuvimos a pensar en cómo podrías sentirte tú. La estudié por un momento, sin estar segura de si era algún truco. Pero no lo era. No había ira en sus ojos, ni defensividad. Solo arrepentimiento. No pedía mucho, dije en voz baja, sentándome frente a ellos. Pero no merecía ser tratada como una segunda opción. Me empujaron fuera de mi habitación sin siquiera pensarlo 2 veces. No les importó lo que yo quería, lo que necesitaba. Ustedes simplemente tomaron una decisión y esperaron que la aceptara. Finalmente, habló Greg con voz baja y llena de remordimiento. Nos equivocamos, Lily. No sé en qué estábamos pensando. Es difícil, ya sabes. Con todo cambiando, pero eso no justifica cómo te tratamos. Tenías razón al irte. Parpadeé sintiendo el pecho apretarse con una oleada inesperada de emociones. Entonces, ¿quieren decir que ahora lo entienden? Sí, lo entendemos, dijo Margaret con los ojos llenos de sinceridad. Debimos haberlo manejado mejor, haberte apoyado como lo necesitabas. No solo con Rachel, sino contigo también. Me costó aceptar esa sorpresa. Durante tanto tiempo me había resignado a la idea de que nunca lo verían, que nunca entenderían cuánto me habían dolido sus acciones. Pero allí estaban, admitiéndolo. Era como si un peso se levantara de mis hombros, aunque no estaba segura de estar lista para perdonarlos por completo. Aprecio que se disculpen, dije lentamente, con el corazón aún pesado. Pero necesito que entiendan algo. No voy a olvidar todo. Esto no se trató solo de la habitación o del sótano. Fue de años de ser pasada por alto, de ser siempre la segunda opción. Lo entiendo, dijo Greg en voz baja, y no espero que lo perdones y olvides de inmediato. Tomará tiempo. Tendremos que ganarnos de nuevo tu confianza. Asentí lentamente, procesando cada palabra. No era una disculpa perfecta. No iba a arreglar todo en una sola conversación. Pero era un comienzo. Y eso, por ahora, bastaba. Me alegra que lo entiendan, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero no voy a volver. Esta es mi vida ahora. No voy a caer de nuevo en ese papel de ser la persona en segundo plano. Finalmente estoy haciendo las cosas por mí. Ambos asintieron, aceptando lo que decía. Sabían, en el fondo, que no iba a rendirme y volver a cómo eran las cosas. Ya no era la misma de cuando vivía bajo su techo. Había cambiado y, por primera vez, estaba orgullosa de ello. Mientras se levantaban para irse, Margaret me abrazó. Fue incómodo al principio, pero luego se sintió genuino. Era sincero, intentando reparar lo que se había roto. Y eso era todo lo que podía pedir. «Te quiero, Lily», dijo suavemente. «Lo siento por todo». «Lo sé, mamá», respondí con la voz entrecortada. «Yo también te quiero». Después de que se fueron, me quedé en mi apartamento, pensando en todo lo ocurrido. No tenía todas las respuestas, pero sabía algo con certeza. Había tomado el control de mi vida y nadie, no importara cuánto me quisieran, iba a quitarme eso de nuevo. No fue una resolución perfecta, pero era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso bastaba.